este es un tema de alta relevancia para el desarrollo económico del país. La contratación pública es el motor de la economía. A partir de la contratación pública se mueven todos los sectores, el sector de la metalmecánica, el sector de la industria, el sector energético, el sector del agua, el sector de la electricidad. Entonces, y la otra cuestión muy importante que Marco lo comenta y lo explica de una manera muy clara y específica es que la contratación pública es un proceso sofisticado. Es un proceso sofisticado para llevar a cabo compras, enajenaciones, adquisiciones, concesiones, pero que bueno, finalmente es un proceso sofisticado eh, que tiene o que está basado en un sistema de control de gasto público y austeridad republicana. Todo lo que Marco nos ha dicho, nos ha comentado, es que hay pesos y contrapesos dentro de esta contratación pública. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio y pues de la entrada quisiera presentar a Cristina Vizcaíno Díaz. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa la maestría en Contrataciones y Enajenaciones Públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es abogada con más de 27 años de experiencia profesional, especializada en derecho administrativo, contrataciones gubernamentales, infraestructura, energía y derecho corporativo, con amplia trayectoria en la asesoría jurídica y atención de proyectos de alta complejidad. Actualmente se desempeña como presidenta nacional fundadora de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y como CEO de Altec, asesores legales y técnicos en contratos públicos. Asimismo, participa como vicepresidenta del Comité de Infraestructura de la Cámara Mexicana de Comercio Internacional, Capítulo México. Su perfil se distingue por el liderazgo institucional, análisis jurídico, capacidad de negociación, orientación a resultados y solución estratégica de problemáticas complejas, consolidando una trayectoria profesional enfocada en el fortalecimiento de la práctica jurídica y la atención especializada de proyectos públicos y privados. También está con nosotros el maestro Marco Antonio Casabal de la Rosa. Él es titulado con mención honorífica de la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle, maestro de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. En ejercicio profesional se ha enfocado en materia civil, administrativa, constitucional y en temas de infraestructura y contrataciones públicas. En el ámbito público ha participado como área contratante de diversos proyectos, entre lo que destacan la conclusión de obras de reconstrucción de las unidades académicas y edificios dañados del Instituto Politécnico Nacional tras el sismo del 19 de noviembre del 2017 y el mantenimiento preventivo a pilotes de control en el mismo instituto. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Servicio Integral para la Actualización de la Identidad Gráfica, en las oficinas de pasaportes de la misma Secretaría. A nivel nacional, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los sistemas de fuerza interrumpible y servicio de mantenimiento conservación en los inmuebles de las oficinas de pasaportes metropolitanas y foráneas de la misma Secretaría. En la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en la Jefatura de Contratos de Servicios y Arrendamientos, elaboró diversos contratos vinculados con las actividades sustantivas y prioritarias, como son del Servicio Especializado en Coordinación y Gestión Operativa para la implementación del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha y Servicio de Estudios Post-Test de la campaña Conocimiento y Tecnología para México, versión Ciencia, Humanidades e Innovación al Servicio de México. Adicionalmente, ha participado en diversos procedimientos de consolidación organizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública. En el ámbito privado, se desempeña actualmente como asesor, consultor y abogado patrono litigante en las materias de su expertise.
Asimismo, funge como consejero nacional de la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, en calidad de secretario suplente. A continuación, voy a comentar acerca de la metodología del conversatorio. Se formulará pregunta directa a cada uno de los ponentes, quienes contarán con 8 minutos para desarrollar su respuesta. Posteriormente, se dará el uso de la voz al otro ponente para formular comentarios hasta por 3 minutos. Al final de la sesión se llevará a cabo la formulación de preguntas y respuestas de los asistentes. Se solicita a los asistentes mantener sus micrófonos apagados. ¿Okay? Entonces, pues iniciamos con la licenciada Cristina Vizcaíno Díaz. Licenciada, el tema del conversatorio es la contratación pública en México, retos y perspectivas. En 8 minutos más o menos, denos un panorama general de la contratación pública en México. ¿Cuál es su situación actual en 2026? ¿Y qué espera en 2030? Para finalizar básicamente el sexenio. Muchísimas gracias, querida Eurídice. Te agradezco mucho la moderación de este evento, porque es un evento sumamente importante y de gran actualidad. Ahora voy a poner el cronómetro para estar acorde con el tiempo que nos has asignado y ser respetuoso del tiempo de mi querido Marco. Bien, pues mira, hablar del tema de contratación pública es hablar del motor de la economía de cualquier país, pero pues por supuesto de México, que es un país en vías de desarrollo. Entonces, y además, te comentaba yo que había dos fenómenos muy importantes a nivel global, como es el tema de la guerra de Medio Oriente, que ha venido a colapsar todo el sistema global. Y otro aspecto importante también que ha colapsado o que ha cerrado diversos mercados es el tema de los aranceles, impuestos. Esto ha generado evidentemente un ambiente de incertidumbre. Aunado a lo anterior, pues hay mucha información sesgada, con poco comprensión del tema, pero hablando de la contratación pública como un motor del desarrollo de México, voy a darte una pincelada de este tema para efecto de que nuestros asistentes pues tengan una idea más o menos acercada a lo que es el tema de contratación pública y cómo se puede analizar este tema basado en principios técnicos y en el sistema de control de gasto público y austeridad republicana, la disciplina presupuestaria, la transparencia, la fiscalización, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. Quiero decirte que el tema de contratación pública desde el punto de vista constitucional se basa o se establece en el artículo 134 constitucional. Y este tema de contratación pública es un ciclo presupuestario, Eurídice. Este ciclo presupuestario consta aproximadamente de 8 etapas, dentro de las cuales la primera pues es la planeación, después sigue la programación, la presupuestación, la contratación, la ejecución, el pago, la fiscalización y culmina con la evaluación. Entonces, la contratación pública forma parte de un proceso intermedio e interdependiente de un sistema normativo nacional que se basa en el presupuesto nacional y en el que confluye la participación de distintos cuerpos normativos que funcionan entrelazados y dependientes entre sí. Estos cuerpos normativos inician desde el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como la Ley General de Responsabilidades. Este es un entramado normativo que funciona, como lo dije, como un sistema. Es un sistema o ciclo presupuestario. Para hablar verdaderamente de contratación pública en México, es muy importante que los asistentes comprendan o que tengan claro varios temas, varios tópicos. La primera es el entendimiento de lo que es el presupuesto de ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación y cuáles son las entradas y salidas de estos dos documentos importantes. Bajo esta tesitura te quiero comentar
que del análisis que yo hice de estos dos documentos que son mandatorios para el contexto nacional, tenemos 5 fuentes de ingresos principalmente. El primero y el más importante son los impuestos. Esa es una fuente de ingresos que asciende aproximadamente a 5.8 billones de pesos, seguido de 1.6 billones de pesos por los ingresos por venta de bienes, prestación de servicio y otros ingresos. El siguiente rubro, que como fuente de ingresos, es el ingreso derivado de financiamientos por 1.4 billones de pesos, así como el siguiente son las cuotas y aportaciones de seguridad social, lo cual representa 641.000 millones de pesos, es decir, ya nos vamos bajando de una manera muy importante, ya no son billones, ya son miles de millones. Y seguido de otro rubro también importante que se llama transferencias, asignaciones y subsidios, que esto representa 232.000 millones de pesos. Estos 5 rubros que te acabo de platicar representan el 96.3% de los ingresos del Estado. Ahora bien, si eso es lo que entra, ¿en qué se gasta en el país? Bueno, pues hicimos un análisis basado en el presupuesto de egresos de la Federación, publicado en noviembre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación, y aquí se tiene que los principales ramos del gasto principalmente están establecidos en ramo 28, ramo 33, ramo 24, ramo 20 y ramo 11. ¿Pero qué significan estos ramos? Los dos primeros ramos, que es el 28 y 33, se refiere a participaciones y aportaciones que el gobierno federal da o entrega a las entidades federativas y a los municipios. Y esto aproximadamente asciende a 2.5 billones de pesos, lo que se entrega a las entidades federativas y a los municipios. En el ramo 24, que es un tema muy importante, es el tema de la deuda pública. Esta deuda pública representa alrededor de 1.5 billones de pesos, que es una cantidad muy importante. Esta deuda pública representa el costo financiero o las obligaciones que tiene el Estado que enterar con motivo de esta deuda pública. Asimismo, el ramo 20, que es el ramo de pensiones, del bienestar y demás, este ramo representa 650.000 millones de pesos, que es un ramo también muy trascendente. Y el último ramo, que es el 11, se refiere a la educación pública. Entonces, a ver, una vez que ya comprendemos estos datos que yo te acabo de dar, cómo está la contratación pública en México, ¿no? Porque ya te hablé de cómo están los ingresos y los egresos del país, lo que la contratación pública es dentro de este esquema, de este gran ciclo presupuestario. Pues bueno, primero lo que tenemos como conclusión es que el presupuesto de egresos en su totalidad asciende a 10.19 billones de pesos. En 2026, alrededor del 18% de ese monto que acabamos de comentar, o sea, es decir, alrededor de 1.8 billones de pesos. Estos son considerados dentro de rubros como materiales, suministros, servicios generales, inmuebles, tangibles, así como inversión pública y obra privada. Bajo esta premisa, observamos y ratificamos que la obra pública o la contratación pública es un detonador de la economía de México. Sin embargo, el gasto que actualmente se considera en el presupuesto de egresos de la Federación es totalmente insuficiente. Como ya lo dijimos anteriormente, estamos en un país en vías de desarrollo. Por lo tanto, es importante cerrar estas brechas de infraestructura en México y al mismo tiempo elevar de manera sostenida la productividad y el crecimiento económico, sobre todo en el sureste de México, donde tenemos una desigualdad muy importante. Asimismo, te quiero comentar por qué es insuficiente, por qué esta contratación pública en México es insuficiente, porque México es un país en crecimiento. Estamos hablando que tenemos una población aproximada de 130 millones de habitantes y esta población está en crecimiento exponencial. Entonces, la magnitud de necesidades en infraestructura es mucho mayor. Esta necesidad de inversiones se da en carreteras, en ferrocarriles, en puertos, en agua, en energía, en transmisión eléctrica, en infraestructura, en vivienda. Entonces,
Si estamos considerando todo el contexto del presupuesto de egresos de la Federación, la inversión física federal es cercana a 961 mil millones de pesos. Y esta tiene que distribuirse entre todas las necesidades que te acabo de comentar. Necesitamos que la infraestructura tenga un efecto multiplicador. Y nada más cierro con esto para no robarle más tiempo a mi querido Marco Casabal. Necesitamos que la infraestructura tenga un efecto multiplicador. ¿A través de qué? A través de la inversión mixta. Es decir, tiene que haber una inversión de México, del gobierno federal, acompañada de los privados. Eso es lo que va realmente a detonar el efecto multiplicador de las inversiones en México. Es decir, por cada peso que el gobierno invierte, tiene que haber un efecto multiplicador en la inversión privada. Es decir, en otros sexenios se ha advertido que por cada peso que invierte el gobierno federal hay 3 pesos privados. Entonces, ese efecto multiplicador es una gran fórmula que puede ayudar a incentivar y a impulsar la contratación pública en México. Muchas gracias y lamento haberme demorado, Marco. No sé, Eurídice, tienes tu micrófono silenciado. Sí, son datos duros esto que nos dices y pues ya viéndolo así, sí, sí es pertinente que todo esto se conozca, ¿no? Eh, Marco Casabal, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Yo creo que retos actuales para esta administración en materia de contrataciones públicas, uno de los más importantes es otorgar seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si bien nos comenta la licenciada Cristina que existe necesidad al ser un país en vías de desarrollo, también es cierto que debemos de tener un marco jurídico fuerte y que otorgue seguridad a esos particulares y a esos proveedores, contratistas que busquen competir y participar en todas estas contrataciones públicas. Actualmente hay mucha normatividad que está pendiente de emitirse. Creo que el gran reto que tiene la Administración Pública Federal en este momento es regularizar toda esa normatividad pendiente. ¿Para qué? Para otorgar un marco jurídico que garantice seguridad jurídica para todos aquellos actores que participen en todos los sectores. Ese sería mi comentario. Tu Parece que micrófono. está cerrado tu micrófono, querida Eurídice, pero si me permites, nada más complementando a lo que comentaba mi querido Marco Casabal, coincido Ujú. absolutamente con lo que comenta. Me parece que esa certeza jurídica eh, y un poquito tratando de romper los paradigmas, Marco querido, es que se tiene la idea de que la contratación pública, se habla mucho de la incertidumbre jurídica a partir del cambio del Poder Judicial, de la Corte, lo cual pues tiene alguna relación. Sin embargo, también lo que tenemos que decir de manera muy clara y contundente es que la mayoría de los proyectos de infraestructura, eh, todos los proyectos de infraestructura corresponden a materia administrativa y el órgano jurisdiccional que resuelve estas controversias es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en primera instancia, en donde obviamente pues este fue un órgano que no cambió, en donde no hubo esta selección pública de servidores públicos y es gente que ha estado trabajando a muy permanentemente en este sector. De hecho, aquí nos está acompañando gente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, nada más quería hacer esa aclaración, que en primera instancia todas las controversias que suscitan de contratos públicos son administrativas. Ok. Este, Marco Casabal, ¿qué relevancia tiene la investigación de mercado en los procedimientos de contratación en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas y en adquisiciones, arrendamientos y servicios?
¿Qué opinas al respecto? Atendiendo pues a todos estos cambios normativos que se han vivido en la actualidad, pues tenemos desde el año pasado nueva normatividad base en atención pues a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios y la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas. En dichos cuerpos normativos se atiende pues una necesidad y se actualizan algunos parámetros que, pues bueno, en algún momento han causado dudas respecto de en qué momento se realiza la investigación de mercado, con qué finalidad se da la misma y debemos de enfatizar, pues digamos que en estos nuevos cuerpos normativos se establece que esta investigación de mercado debe de realizarse previo al procedimiento de contratación. Algo que no es totalmente abordado en los cuerpos normativos vigentes y que creo que es de relevancia es todo este gasto programático, esta programación del presupuesto que todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y de ambos poderes deben de realizar, ya que atendiendo pues a la conclusión del ejercicio fiscal correspondiente, todas las áreas requirentes, todas las necesidades que tenga una entidad o una dependencia conforme a los proyectos que tienen a realizar para el siguiente ejercicio fiscal, deben de presupuestarse en un monto. Este monto representará la suficiencia presupuestal del capítulo correspondiente de gasto para poder pagar pues estos compromisos que se realicen a través de estos procedimientos de contratación que pues, se materializan en un contrato. ¿Qué es lo que pasa? Que las áreas requirentes, estas que tienen esa necesidad de prestar ese servicio o de requerirle al área contratante eh, la contratación del procedimiento correspondiente, previo a esta integración de los programas anuales, no realizan investigaciones de mercado, simplemente repiten los mismos montos que utilizaron el año inmediato anterior. Esto pues contempla una gran problemática. ¿Por qué? Porque atendiendo a todo este sistema normativo, hay leyes específicas que prohíben gastar más de lo que se gastó el año anterior, como sería la Ley Federal de Austeridad Republicana. Sin embargo, pues hay excepciones que se pueden justificar. Estas excepciones pues se deben de justificar con la autorización de las autoridades competentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, dependerá del caso en concreto. Inclusive hablando de reservas nacionales, internacionales, perdón, derivado de tratados internacionales con capítulo de compras internacionales, en caso de que la dependencia o entidad pertenezca o esté integrada en estos rubros, estos tratados internacionales de libre comercio. Previo a esta programación del gasto, no se hace una investigación de mercado, lo cual es esencial. ¿Para qué? Para que al momento de que se lleve a cabo el proceso de contratación, para el momento en el que se realice inclusive la investigación de mercado previo a este proceso de contratación, se cuenten con suficiencia presupuestal necesaria para atender esas necesidades y no se sigan postergando los proyectos o la prestación de servicios prioritarios y necesarios para el cumplimiento de obligaciones sustanciales de cualquier ente o algún proyecto prioritario de la presidencia o del Plan Nacional de Desarrollo, no se posterguen y se puedan atender en el ejercicio fiscal correspondiente, evitando pues así cuestiones de plurianualidad donde no se otorga certeza para las partes en caso de proveedores y contratistas. ¿Por qué? Porque la suficiencia presupuestal faltante, el dinero que se les va a pagar, pues queda sujeto a la disponibilidad presupuestaria Mm. que en el siguiente ejercicio pues se les otorgue a la partida específica. A esto sumamos distintas problemáticas entre la naturaleza del objeto jurídico del contrato y reglas específicas en materia presupuestaria que van limitando la actuación de todas estas áreas requirentes, inclusive del área contratante, al momento de realizar los procedimientos de contratación. Ejemplo, en materia de servicios jurídicos, si una entidad quiere contratar esta prestación de servicios, requiere autorización de la Secretaría de Gobernación. Cuando hay partidas restringidas de gasto, que son, pues bueno,
algunas partidas que restringe Hacienda por X o Y motivo, o hay otro tipo de partidas que son limitadas por austeridad republicana, donde no se puede realizar pues ciertos tipos de gastos, van complicando esta situación. La investigación de mercado, ¿de qué nos va a servir? Para evitar muchos problemas e identificar claramente cuáles van a ser las partidas presupuestales con las cuales las entidades y dependencias sí van a tener suficiencia presupuestal, qué capítulos son los que se van a utilizar. Adicional a eso, atendiendo a la naturaleza de la investigación de mercado, nos da una oportunidad previa a los proveedores y contratistas. ¿Para qué? Para saber qué es lo que va a venir el siguiente año, cuáles van a ser las necesidades que se van a contratar el siguiente año. Luego entonces puedo ir proyectando como proveedor o contratista, pues tal dependencia o tal entidad va a necesitar este procedimiento, este servicio. Por lo tanto, pues bueno, puedo adecuar mi proyecto de participación. Adicionalmente, existen bueno, dos tipos de investigación en el mercado, la abierta y la cerrada. La abierta es a quien quiera participar. La cerrada, pues dependerá a temas específicos. Un ejemplo, temas de seguridad. No le podemos decir a medio mundo de qué están construidos los muros de los cerezos. O en cuestiones de patentes específicas o derechos de autor. Actualmente, la responsabilidad de esta investigación de mercado se comparte en el área requirente o área contratante y en su caso requirente y técnica en caso de que se converjan dichas posibilidades en el área requirente. Algunas dependencias tienen áreas especializadas en investigación de mercados, no son la gran mayoría, pero existen. Adicional a eso, una investigación de mercado nos va a poder permitir determinar la existencia de la oferta en el mercado de lo que queremos contratar, la existencia de proveeduría nacional o extranjera, o sea, definir qué tipo de procedimiento debemos de llevar y también conocer pues, los precios que pues, atienden a todo el tema presupuestal. Existen fuentes obligatorias de consulta, como podría ser Compras MX, en todos los procedimientos previos realizados al histórico de contrataciones similares, las solicitudes de cotización, que prácticamente es una petición que hacen las entidades o dependencias a diversos proveedores para saber si pueden cubrir las necesidades técnicas, económicas y administrativas del servicio. Adicionalmente, eh, los órganos especializados pueden servir como referencia a esta investigación de mercado para calcular estos montos e inclusive ir definiendo algunas particularidades del proceso, pues atendiendo a estas solicitudes, ya que en estas solicitudes de cotización se conlleva pues un anexo técnico. Este anexo técnico conllevará todas las cuestiones técnicas necesarias. Actualmente nos hace falta el reglamento en materia de que atienda la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Sin embargo, en el reglamento de la Ley de Adquisiciones que se publicó, hay una fracción pues muy inquietante. ¿Por qué? Porque nos dice en el artículo 53, en la fracción quinta, que el área contratante podrá determinar si existen bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables. ¿Qué es lo que pasa? El área técnica y requerente es experta en lo que está pidiendo. Quiero hacer un centro de datos, por lo tanto necesito cierto tipo de almacenamiento, cierto tipo de dispositivos electrónicos, con independencia de toda la normatividad en materia de TICs aplicable, pero le están trasladando al área contratante determinar si existen sustitutos técnicos razonables. Luego entonces, dependerá de la entidad o dependencia y de la necesidad en particular, pero yo creo que es un tema, pues bueno, complejo. ¿Por qué? Porque las áreas contratantes no son expertas en lo técnico, por eso hay un área técnica. Y ahí, pues bueno, es algo que nos deja a deber el tema del reglamento. Adicionalmente, la importancia de la investigación de mercado no concluye con el previo, no concluye con la programación. También se puede ver en el caso de la determinación de la evaluación económica. La evaluación económica, pues la conclusión del proceso de contratación, vamos a evaluar si económicamente es viable la propuesta del proveedor. De ahí que para calcular el precio no aceptable, existen supuestos en donde los precios obtenidos en la investigación de mercado, pues van a ser los que van a determinar quién es el ganador. ¿Qué pasa si mi investigación de mercado la hice mal? ¿Qué pasa si mi investigación de mercado pedí que me cotizaran 5 manzanas y
y en el proceso de contratación estoy pidiendo me coticen 5 plátanos, ¿sí? Obviamente el valor del precio no va a ser el mismo, por lo tanto la naturaleza de ese procedimiento de contratación ya está viciado. Luego entonces al momento de evaluar si, bueno, si se da el supuesto para calcular el precio no aceptable, como área contratante y como entidad y dependencia, pues tengo que llevar todo el procedimiento abajo. ¿Por qué? Porque legalmente no lo podría realizar bajo este supuesto en caso de que, bueno, se actualice, ¿no? Y propiamente la investigación de mercado nos va a dar qué tipo de procedimiento se va a realizar, ¿sí? De excepción o un procedimiento de licitación. Esto también nos va a acreditar, pues, el tipo de servicio o justificar en parte de los procedimientos de excepción, pues a través de sus dictámenes correspondientes, la inexistencia pues de estos bienes sustitutos. Por lo tanto, se le debe de adjudicar directamente a este proveedor. ¿Por qué? Porque este proveedor tiene el software que necesito, que está patentado a nivel internacional, únicamente él tiene esos derechos, ¿no? Pero ¿cómo lo Ok, voy a justificar? Pues a través de mi investigación de mercado y de mi dictamen. Adicionalmente, en los acuerdos marco, se hace esta investigación del mercado por las autoridades consolidadoras. Sin embargo, pues ahí también los proveedores tienen que tomar con cuidado qué es lo que cotizan hace un año en tema de todo lo que son los vales de despensa. ¿Qué fue lo que pasó? En las noticias decía el proveedor, es que ya no me alcanza. ¿Por qué? Porque ofrecí descuento en la investigación de mercado y luego vuelvo a ofrecer descuento en en el procedimiento de contratación. Por lo tanto, pues bueno, ya hay una pérdida atendiendo a los precios máximos de referencia que se fijaron con motivo de la investigación de mercado. También los precios máximos de referencia servirán para bueno, para los procedimientos de contratación. Y bueno, acreditar la disponibilidad presupuestaria a efecto de que todas las entidades y dependencias que se sumen a este procedimiento de consolidación tengan esa suficiencia presupuestal para participar. ¿Cómo lo voy a realizar? Pues a través de mi investigación de mercado y a través de toda esta documentación que voy a acreditar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Para que me autorice el ejercicio del gasto de esas partidas. bien. Sería todo, discúlpenme por Este, sí, extenderme. no, no hay problema. Parece que, pues sí, estamos viendo que la investigación de mercado es la columna vertebral, ¿no? De donde parte toda esta parte de la contratación pública. Lic, Cristina Vizcaíno, ¿qué nos comentas tú al respecto? Sí, muchas gracias. Mira, la verdad es que lo único que tengo que comentar es que, como ya lo he mencionado anteriormente, este es un tema de alta relevancia para el desarrollo económico del país. La contratación pública es el motor de la economía. A partir de la contratación pública se mueven todos los sectores, el sector de la metalmecánica, el sector de la industria, el sector energético, el sector del agua, el sector de la electricidad. Entonces, y la otra cuestión muy importante que Marco lo comenta y lo explica de una manera muy clara y específica es que la contratación pública es un proceso sofisticado. Es un proceso sofisticado para llevar a cabo compras, enajenaciones, adquisiciones, concesiones, pero que bueno, finalmente es un proceso sofisticado que tiene o que está basado en un sistema de control de gasto público y austeridad republicana. Todo lo que Marco nos ha dicho, nos ha comentado, es que hay pesos y contrapesos dentro de esta contratación pública. Es decir, en México, como nunca en la historia del país, contamos con un ciclo presupuestario basado en una serie de normatividades, como lo había comentado anteriormente. Al menos aquí te platiqué de 8 normatividades, en donde este ciclo presupuestario contempla a la contratación pública como un proceso intermedio e interdependiente de este sistema normativo nacional. Es decir, hoy se trata a través de estos pesos y contrapesos tener un mayor control del gasto público que se base en austeridad republicana, en disciplina presupuestaria, en transparencia, en fiscalización, en rendición de cuentas y en prevención de la corrupción.
sé que hay mucho camino por hacer porque hay muchas instituciones que se tienen que actualizar con todos estos temas que están basados en la normatividad y que son letra en la normatividad. Sin embargo, creo que las instituciones, y hablo de las instituciones, no de gobiernos, ni de políticos, ni de partidos, ni de mucho menos, pero creo que sí las instituciones están teniendo, están llegando a una maduración muy importante en donde este ciclo presupuestario está funcionando con una mayor transparencia y en cumplimiento a los principios que establece el artículo 134 constitucional. Ujú. Ok, en abril del 2026, Cristina Vizcaíno, se publicó la Ley de Fomento de la Inversión en Proyectos de Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. ¿Cuáles son los ejes transversales que abarca esta legislación y para cuándo se tiene contemplada su implementación? Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a poner el cronómetro. Muchas gracias. Sí. Para no eh, mm, pasarme el tiempo, disculpen. A ver. Entonces, mira, a ver, esta es una ley a través de la cual, como yo te comentaba, por primera vez en México se está normando el tema de la participación público-privada. ¿De acuerdo? A través de esta ley se está fomentando la participación en proyectos de infraestructura estratégica. ¿Qué significa proyectos de infraestructura estratégica? Para que se entienda, pues son esos proyectos donde nadie quiere invertir porque no va a haber ganancias. Por ejemplo, si hay que hacer un puente para unir dos comunidades, pero resulta que al constructor no le pareció importante o no le pareció que tenía una buena utilidad para meter la maquinaria a ese lugar, porque es una comunidad que no tiene pavimentación en sus calles y demás, pues entonces no va a participar en la licitación. Esas son obras y como esa hay muchas en el país en donde no se quiere participar y no se quiere invertir porque, como diría mi abuelita, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, hoy día, a través de esta ley de fomento a la inversión de proyectos de infraestructura, es que se quiere invertir y participar en esta infraestructura estratégica. Fíjate que ha habido cierto escozor de parte del gobierno federal en la ley de asociaciones público-privadas porque se entiende que una vez que se le da el contrato de largo plazo al inversor, pues él eh, utiliza la obra, la infraestructura, de una manera que pudiera ser inadecuada para efectos. Entonces, esta ley de fomento a la inversión en proyectos de infraestructura viene a hablar de dos cosas importantes. Primero, por primera vez en México se habla de la infraestructura estratégica, es decir, de la obra que nadie quiere hacer, de la obra que es importante para las comunidades. El segundo tema importante de esta ley de inversión, de fomento a la inversión, es que por primera vez queda establecido en ley que la infraestructura estratégica es, debe ser regida por el Estado. Y por lo tanto, dentro de los ejes centrales de esta ley, se habla que esta ley sirve para articular recursos y capacidades de sectores públicos, privados y sociales, compartiendo inversiones, costos, riesgos y beneficios. Además, a través de esta ley se moviliza el capital privado. Esta ley busca que el Estado no sea el único financiador, sino que pueda detonar y atraer inversión privada mediante esquemas de participación mixta y vehículos especializados. Ahorita te platico en este tercer tema cómo se va a llevar a cabo el financiamiento de estos proyectos, porque en esta ley se introducen al menos dos figuras muy importantes, que son los vehículos de propósito específico y los fondos, así como otros instrumentos para hacer financieramente viable estos proyectos estratégicos y canalizar inversión hacia ellos. Otro tema muy importante es que en esta ley se habla ya de lo estratégico de los proyectos porque se pondera el desarrollo con bienestar, es decir, la infraestructura deja de concebirse exclusivamente como una obra física y se vincula con el desarrollo nacional, con bienestar, con soberanía, con productividad y con desarrollo regional, en consonancia con dos documentos que son obligatorios en México, el Plan México y el Plan de Inversión en Infraestructura. Legalmente son obligatorios.
Entonces, esta ley se vincula con estos dos instrumentos o cuerpos normativos y fíjate que te quiero comentar, ya para concluir esta intervención, es que eh, el 5 de noviembre del 2026, la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía va a llevar a cabo un foro muy importante a nivel nacional. Este foro está establecido para hablar sobre inversión mixta en infraestructura estratégica y nosotros como colegio citamos y convocamos a actores principales: Hacienda, Banobra, Secretaría de Economía, Conagua, eh, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Es un evento muy importante y este evento nace por varias razones, querida Eurídice. Nace porque nace de la necesidad de que los colegios de abogados, que los abogados en México participen en este tipo de temas tan importantes. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que participar? Bueno, la primera es porque la infraestructura en este país también es un problema jurídico. Y detrás de una carretera, un puerto, un proyecto estratégico, hidráulico, ferroviario o cualquier tipo de proyecto, existen contratos, concesiones, permisos, derechos, financiamiento, garantías, responsabilidades, regulación y solución de controversias. Entonces los abogados tienen que estar viendo este tipo de temas. Nos compete participar activamente en este tipo de temas. Adicionalmente, te comento, ¿por qué los abogados participan y incentivan un foro de esta naturaleza? Porque la ley cambia la relación entre Estado y capital privado. La ley busca crear mecanismos para que los sectores públicos y privados y sociales participen coordinadamente en estos proyectos estratégicos. Es decir, abre un campo enorme para la abogacía especializada. ¿Cómo lo abre? A partir de la estructuración, del financiamiento, de la contratación, de la concesión, de la ejecución, de la supervisión y de la solución de controversias específicas. El abogado se convierte así en un estructurador de proyectos, no solamente en un litigante o en un asesor contractual. Se convierte en un abogado especializado capaz de estructurar proyectos de alta complejidad. Ahora bien, ¿por qué la OMCA participa en este tipo de foros? ¿Y qué es lo que aporta? Fíjate que muchas personas dicen, oye, este tipo de foros tan especiales, tan estratégicos, con temas de finanzas, los abogados no tienen que participar. Se han organizado foros empresariales y los foros empresariales, los que asisten son inversores y ellos se preguntan, oye, ¿dónde están las oportunidades de inversión? Cuando los foros son financieros, entonces los financieros se preguntan cómo financiamos los proyectos, cómo vendemos esta financiación de proyectos. Pero para nosotros, me parece que es muy importante que como colegio de abogados nos formulemos una pregunta distinta. ¿Qué arquitectura jurídica necesita México para que esos proyectos sean viables, seguros, transparentes y sostenibles a lo largo del tiempo? Porque eso es lo que realmente le da valor a un proyecto de infraestructura, que los proyectos se concluyan. Ahora bien, la nueva legislación, que es esta ley de fomento a la inversión, es de reciente creación, su reglamento aún no se publica. ¿Por qué hacer un foro? Porque los juristas, los funcionarios, los empresarios, los financieros y especialistas en infraestructura pueden contribuir a algo más importante que simplemente explicar la ley. Me parece que hoy día nosotros tenemos que anticipar el problema de aplicación y proponer soluciones y no solo eso, ser agentes activos en este tipo de legislaciones tan sofisticadas. Y otro tema muy importante de gran relevancia es que abrir estos espacios y participar en temas tan sofisticados como los que estamos hablando posesiona al colegio como un colegio de especialistas, como un colegio que analiza una legislación específica, particular, con temas de poco manejo de los abogados, pero que tenemos abogados especializados. Es decir, la abogacía organizada hoy quiere participar en la construcción jurídica del desarrollo de México a partir de este tipo de participaciones. Y eso evidentemente cambia la percepción de los colegios de abogados,
porque dejamos de Ujú. ser únicamente un espacio de representación profesional y nos convertimos en un foro de pensamiento jurídico y de formulación de propuestas de política pública, con la capacidad, como lo dije anteriormente, de crear soluciones estructurando estructurales de financiamiento, de contratación, de concesión, de ejecución, de supervisión y de soluciones de controversia. No solamente litigantes ni asesores, sino entes activos que participan en la concepción de este tipo de entramados jurídicos. Gracias, Euridice. Sí, fíjate que sí me parece muy interesante porque incluso si se quiere invertir o algo, muchos empresarios, mucha gente quisiera tener ese conocimiento en relación a todas esta ley nueva, ¿no? Publicada apenas y realmente muy desconocida, ¿no? Entonces, estos foros son importantísimos para invitar a todos, que todos se unan y a todos sepan de este tema. Maestro Marco Casabal, ¿cuáles serían tus comentarios en relación a este tema tan interesante? Considero que en la actual administración se están abriendo muchas oportunidades de figuras jurídicas novedosas. ¿Para qué? Para ejercitar el gasto de manera responsable, tener un proyecto previamente definido y metas alcanzables. Atendiendo pues a esta normatividad, se enfoca en que se va a otorgar pues ciertas autorizaciones para estos proyectos de inversión, atendiendo a que, bueno, primeramente pues estén contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Que vengan de ciertos programas y que formen parte pues de esta finalidad, que es mejorar las condiciones de la sociedad mexicana, ¿sí? Frente a muchas necesidades y carencias que, bueno, tienen muchas comunidades, municipios, eh, y realmente la ciudadanía, pues, las resiente, ¿no? Como México, estamos en progreso y somos un país en desarrollo, pero estas normatividades que buscan unir al ámbito privado, al ámbito social, con una finalidad tan noble, pues son realmente necesarias y prioritarias para el desarrollo nacional. Adicionalmente, no debe de verse esta normatividad como una nueva ley que va a permitir ejercer el erario público de forma indiscriminada. Al contrario, esta ley tiene distintos límites y restricciones para garantizar la verificación y auditorías y ejercicio responsable del gasto público. Sumado a lo anterior, esta nueva disposición normativa se suma a todo este marco jurídico en contrataciones públicas y dentro de su articulado prevé la aplicación supletoria en materia de adquisiciones y de obra pública. Luego entonces, esta normatividad no es excluyente de todo lo anterior, al contrario, se suma a un sistema que ya está especializado y es muy específico para determinar pues cuáles van a ser los objetos de la contratación, cuál va a ser la finalidad de esta contratación y qué proyectos se pueden programar e invertir a largo plazo, ¿sí? Para evitar cuestiones plurianuales e inclusive un tema pues muy frecuente son las famosas carteras de inversión. Las carteras de inversión, muchas dependencias o entidades tienen problemas a efecto de que existe esta autorización presupuestal para estos proyectos de inversión. Esta normatividad, pues bueno, da pie a que como autoridades tengan mayores justificaciones normativas eh, para justificar esas autorizaciones presupuestales y garantizar un ejercicio responsable del gasto público, atendiendo pues a toda la normatividad en materia de contabilidad gubernamental y otras disposiciones. Sería todo. Ok, Gracias. pues gracias. Maestro Marco Antonio Casabal, viene un tema así un poquito álgido. ¿Qué áreas de oportunidad existen en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental
en materia de contrataciones públicas. Ups. Considero que en materia de transparencia, pues siempre es importante. ¿Por qué? Porque es la forma en la que la ciudadanía tiene la oportunidad de fiscalizar a los servidores públicos, ¿no? Que son servidores públicos al final del día. Y con motivo, pues, de esta política gubernamental de la actual administración, se emitió un decreto para la información adicional de manera proactiva que publicarán los sujetos obligados en el Poder Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias por ser de interés público. ¿Qué nos dice este decreto? Este decreto busca ampliar la transparencia. Hace el 4 de agosto, si mal no recuerdo, en la Administración Pública Federal se comunicó a los distintos titulares de las unidades de Administración y Finanzas cómo se iba a implementar este tema de transparencia, estos cambios, esta proactividad que deben tener todos los sujetos obligados de transparentar el ejercicio del gasto público. Estas obligaciones de transparencia se ven reflejadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿sí? Sumado a lo anterior, si bien no existe un curso de capacitación que, bueno, podría ser un área de oportunidad para la administración pública, donde a la ciudadanía en general se nos enseñe cómo acceder a esa información, esta ventana que tenemos pues nos permite consultar la información conforme va pasando el tiempo. Anteriormente se tenía un plazo de 3 meses a efecto de que la autoridad pudiera reportar, en este caso, las contrataciones públicas que hubiera realizado, en particular por los contratos formalizados. Actualmente el plazo se reduce a un plazo mensual. ¿Sí? Mes con mes se deberá de estar reportando. Las implicaciones de esto si bien son bien intencionadas, considero que también son un riesgo latente. ¿Por qué? Por cargas de trabajo. Está bien que existan mayor transparencia, que existan mayores obligaciones. ¿Para qué? Para que los particulares podamos acceder a esa información. Pero les pregunto yo, ¿ustedes creen que se van a autorizar mayores plazas, mayor personal? ¿Se van a autorizar pues áreas especializadas con independencia de las unidades de transparencia que ya existen y que obviamente tienen cargas de trabajo, con independencia de las obligaciones eh, naturales pues, de transparencia, que sería publicar esas obligaciones? Las cargas de trabajo van a aumentar, ¿sí? Por lo tanto, las problemáticas en esta implementación de dicha normatividad pueden verse a corto plazo. Adicional de que, bueno, ya no existe el Instituto Nacional de Transparencia y tenemos esas obligaciones trasladadas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que está implementando pues, la actualización de la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, y esto pues viene a complicar un poco el lado técnico de cómo estamos visualizando la información, cómo consulto y cómo accedo a la información de ejercicios fiscales anteriores. ¿Qué es lo que pasa en temas de fiscalización en materia de transparencia? Los órganos internos, que son la representación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que tienen como finalidad fiscalizar la actuación de todos los servidores públicos de las entidades y dependencias de la APF, no visualizan o no auditan materia de transparencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando alguien se mete y mete una denuncia anteriormente ante el INAI, hoy Anticorrupción y Buen Gobierno, es ahí cuando llegan los dictámenes, es ahí cuando las áreas competentes y obligadas de estos sujetos obligados se dan a la tarea de actualizar. Sin embargo, pues todo esto es un proceso administrativo con distintos manuales que las unidades de transparencia pues deberán colmar, atendiendo pues a la naturaleza de la información a publicar, ya sea clasificada, reservada, bueno, con todas las cuestiones de legalidad que conlleva la normatividad en específico. Eh, Esta nueva disposición, pues bueno, da 15 días después de la conclusión del mes como fecha límite para actualizar esta información en el portal. En el portal derivado pues, de esta aplicación novedosa del sistema, se pretende, y bueno, así lo mandata y lo instruye el decreto, que se actualizarán los formatos correspondientes, los formatos
muchas veces, pues bueno, tienen problemas de carga, son cuestiones, problemáticas técnicas que la ciudadanía no ve y que lamentablemente el personal operativo o el personal responsable de la unidad de transparencia tienen que resolver. ¿Por qué? Porque el sistema pues solamente carga con un formato, ¿no? Y si la naturaleza de la contratación o alguna particularidad de la información que se tiene que publicar no se puede incluir en ese formato, pues corresponde no tanto a un incumplimiento del servidor público obligado a transparentar, sino también a las problemáticas del sistema. No debemos de imputar toda la responsabilidad de la falta de transparencia pues a los servidores públicos, sino también a los mecanismos que la misma administración pública carece y que, bueno, actualmente está en desarrollo y todo está en progreso, pero progresivamente pues tendremos que tomarlo en consideración. También se establecen estas obligaciones para las empresas filiales de las empresas públicas del Estado y específicamente también para Pemex y CFE, a efecto de que transparenten pues todos estos temas. Las actividades de fiscalización a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también se deben de fiscalizar y adicionalmente se hace una invitación, no un mandato, a todo el Poder Judicial y a órganos autónomos a efecto de que también se sumen a esta directriz de transparencia. Y me extendí otra vez un poquito, disculpen ustedes, pero la verdad es que son temas muy amplios y la verdad con Ujú. muchas aristas que, bueno, es complejo Complejos. desahogarlo en 8 minutos. Así adelante. En relación al tema anterior, licenciada Cristina Vizcaíno, ¿cuáles son tus comentarios? Muchas gracias, Eurídice. Pues mira, la verdad es que creo que Marco ha sido muy claro al respecto. Lo que quiero comentar es que estamos hablando de tres sistemas que trabajan de una manera estructurada, como es el Sistema Nacional de Fiscalización, que Marco ya nos comentó, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Son sistemas que evidentemente confluyen en el tema de las contrataciones públicas. El Sistema Nacional de Fiscalización, que es uno de los más importantes del que Marco ya nos ha hablado, es este sistema está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, que tú sabes que ella forma parte de la Cámara de Diputados, así como de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que forma parte del gobierno federal, las entidades de fiscalización, de las 32 entidades de fiscalización superiores locales, que son las auditorías superiores de los estados, cada estado tiene su auditoría superior, así como 32 órganos estatales de control. Todo este sistema compone el Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional Anticorrupción, como Marco lo comentaba, que está articulado para prevenir, para prevenir la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción que se dan en toda la administración pública, pero también en contratación pública, pues tenemos que sus integrantes donde también actúan de manera específica, de manera integrada, es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Autoridad Garante en materia de transparencia, el Consejo de la Judicatura Federal, el Comité de Participación Ciudadana y los sistemas locales anticorrupción. Eh, es muy importante comentar porque Mm, había una pregunta por acá de Isaías que probablemente valga la pena abordar en este tema dentro del Sistema Nacional de Transparencia, en donde algunas de las contrataciones públicas, como tú sabes, pues están reservadas. ¿Cuáles son las que están reservadas? Las que son de seguridad nacional. Lo decía ujú. Marco. No le vamos a explicar a la gente cómo está construido un penal de máxima seguridad, tampoco vamos a explicarle a la gente cuánto armamento se va a comprar, por dónde va a llegar, cuánto cuesta, quién es el proveedor, en fin, ese tipo de temas no se transparentan porque son de seguridad nacional, es decir, tiene una cierta limitación
para transparentarse la información, pero los proyectos se fiscalizan. ¿Y por quién se fiscaliza? Por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control de cada una de las dependencias y entidades, pero son proyectos fiscalizables. Entonces hay que tener claro que una cosa es la no transparencia eh, por cuestiones de interés nacional. Sin embargo, la fiscalización se da en todos los proyectos donde haya un peso del gobierno federal, es un proyecto fiscalizable. Ok, pues bastante interesante, complejo. Creo que sí nos podríamos pasar mucho tiempo aquí platicando con ustedes, que son los expertos. Yo nada más los veo, digo, no, pues, yo solo sé que no sé nada, pero estamos para aprender en estos conversatorios, ¿verdad? Pues me queda claro que básicamente la contratación pública en México pues enfrenta muchos desafíos, ¿no? Y a lo mejor no lo quiero simplificar, pero pues pudieran ser por ahí de la discrecionalidad y abuso de adjudicaciones, fragmentaciones normativas, capacidades técnicas y digitales, o sea, y las plataformas por ahí también requieren una actualización constante para estar garantizando que todas estas nuevas leyes, reglamentos ya se vean incorporadas y reflejadas y además difundidas por todos. También en este tema la falta de profesionalización, ¿no? Precisamente por eso, qué bueno que están expertos, abogados especializados como ustedes y en foros como este y pues en colegios de abogacía como este, ¿no? Pues yo creo que pues sería todo, es cuanto, y pues les agradezco mucho haberme dado la oportunidad para aprender un poco más, creo que también a todos los asistentes. No sé, pues si pudiéramos comenzar aquí con una sesión de preguntas y respuestas de los participantes, si gustan ponerlo en el chat, y bueno, ir dirigiendo si alguien en especial quieren que les conteste o los ponentes pudieran decir yo. Entonces, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien por ahí que tenga alguna pregunta, duda, alguna inquietud? Por ahí, Carla, si nos puedes Nos apoyar. preocupa, Eurídice, que no haya Sí. ninguna mano levantada porque o se entendió todo o no se entendió nada de lo que hablamos. Ah, no, no, Oye, es que sí es aquí parece que complejo, aquí pero en sí el debe de chat, haber dudas. sí, hay dudas, hay dudas. Mira, aquí en el chat hubo una pregunta de Isaías Toscano, que Es parece sección ser que, Oaxaca, ¿verdad? ajá, el tema de la publicidad en la licitación, donde el proceso regulador con la calidad de los bienes ofrecidos. Ah, me pregunta a mí, este, Ujú. pero no lo puedo leer, fíjate. A ver, espérame, Dice, déjame ver si yo lo ubico. Dice, por citar ejemplos en FGR como cómo transparentar la compra de armamento a Sedena o inclusive a otros países, marca, calidad, precio por unidades, o en el caso del IMSS, los aparatos, medios, equipos como ciudadano ante quien presenta solicitudes de información y de rendición de cuentas. Es decir, a mí me parece que, si te parece, Marco, yo reitero el tema de cuando se trata de bienes de uso exclusivo o de seguridad nacional, y tú me ayudas con el tema del IMSS para contestar la pregunta de Isaías y que quede grabada aquí en la sesión. Reitero que el tema de la fiscalización, una cosa es eh, eh, la transparencia o el manejo de datos, lo cual el manejo de datos en proyectos o en contrataciones públicas que son estratégicas para el Estado por ser temas de seguridad nacional. Tenemos muchos temas de seguridad nacional. Marco ya lo hablaba, patentes y marcas que son estratégicas y específicas donde no se puede publicar información. También el tema de armamento es un tema muy específico de todos los aspectos que tiene que tener un militar para poder ir armado o su equipo especial, pues todo esto es un tema de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, no se puede transparentar la compra.
No hay obligación, al contrario, hay una serie de excepciones en las leyes donde estos materiales no, la compra no se puede transparentar. Una cuestión diferente es la fiscalización. La fiscalización y rendición de cuentas es un aspecto que yo decía se tiene que dar en todos y cada uno de los proyectos a partir de este entramado normativo que tenemos, pues es que se lleva a cabo la intervención de o la fiscalización y rendición de cuentas de este proyecto a través de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, bueno, pues aquí es donde yo contestaría a Isaías para que quede grabada la respuesta y yo le pediría a mi querido Marco que nos ayude a hablar sobre el caso del IMSS, de los aparatos, medios y equipos. Dice, ¿ante quién presentas la información, solicitudes de información y rendición de cuentas? Creo que en el caso del IMSS no estamos hablando de equipos de seguridad nacional, ¿no? Entonces ahí yo creo que no sé, Marco, a ver si qué opinas al respecto. Sí, cualquier solicitud de información la tienen que realizar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿sí? Ahí pues tendrán que poner a qué entidad o dependencia, en este caso pues el IMSS, se va a realizar la consulta y poner ahí su consulta y enviarla. Ya manejando el sistema dentro de la plataforma, ustedes como ciudadanos o usuarios esperarán la respuesta de la autoridad. Prácticamente en materia de transparencia hay un semáforo que, bueno, es verde, amarillo y rojo. Atendiendo al color del semáforo, pues ustedes sabrán si ya se atendió la solicitud de transparencia que les realizó. En caso de que sea rojo, no se atendió en tiempo y ahí pueden pues solicitar nuevamente la información o presentar un recurso. La Plataforma Nacional de Transparencia es amigable, es accesible. Yo creo que ahí, bueno, sería cuestión de intentar o inclusive compartir un curso específicamente para ver estos temas de cómo operamos los sistemas que como ciudadanía tenemos a nuestra disposición y que, bueno, que previamente ya existen. Adicionalmente, en relación al IMSS y al sector salud, es muy interesante. No sé si me pudieran compartir, o bueno, dar permiso para compartir pantalla, porque quisiera mostrarles algo. El sector Ujú. salud es el único sector que ha podido, o bueno, más bien, que ha realizado diálogos estratégicos. Estos diálogos estratégicos es una nueva figura jurídica que pues, se implementó con motivo de las reformas y el sector salud es el único que hace esos diálogos estratégicos. Las disposiciones normativas aplicables requieren que las entidades o dependencias interesadas en realizar estos diálogos estratégicos soliciten autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Para que se les permita realizar estos diálogos estratégicos. A la fecha, que bueno, la normatividad específica en cuestión del reglamento se publicó creo que en marzo de este año, pero el sector salud es el único que transparenta esos diálogos estratégicos. ¿Qué son los diálogos estratégicos? Antes de la investigación de mercado, antes de hacer cualquier cosa, yo voy a hablar con proveedores y les digo, oigan, necesito una máquina de rayos X. ¿Qué, qué les pido? ¿Sí? ¿Tienen alguna característica? Ustedes, proveedores que son los técnicos especialistas en la prestación del servicio o en la venta de estos bienes, ¿qué es lo que yo necesito? Y ya el área requirente o el área técnica podrá acercarse legalmente, digamos, de forma transparente con proveedores. ¿Para qué? Para que les expliquen qué es lo que tienen que pedir y cómo es que lo piden. Ya que, bueno, anteriormente, si tú como área contratante o servidor público en general ibas con un proveedor a preguntarle esto cómo se come, pues bueno, se presupone actos de corrupción, ¿no? Esta nueva figura, pues bueno, busca transparentar esos diálogos y facilitar el tema técnico. ¿Para qué? Para una buena prestación del servicio o una buena adquisición de un bien en particular que atienda a características técnicas especializadas. Les voy a compartir, no tengo permiso para compartir todavía, pero
Este, Ya derivado de lo esto, tienes, Marco. Ya tienes. este, a ver, permítame. Ya nada más si me pueden confirmar si ven Sí, gracias. Sí lo vemos. Bueno, aquí está la página de Compras MX y eh, aquí, bueno, están los distintos perfiles y hay mucha información. En tema de ciudadanía en general, ustedes se pueden meter a dos rubros. Diálogos estratégicos. Si nosotros le damos en diálogos estratégicos, nos va a aparecer todos los diálogos estratégicos, aquí digo, está configurado en todos, que se han realizado. Aquí hay tres ujú, rubros, los que están en proceso, los que están vigentes. Actualmente ningún proceso está vigente. En cuestión de procesos, o sea, de diálogos estratégicos que estén en proceso, está hacer un poquito más grande, diálogos estratégicos, equipos de braquiterapia, aceleradores lineales y tomógrafos, ¿sí? Aquí es donde podemos ver qué es lo que está pidiendo la autoridad. Si le damos clic aquí, podemos ver, bueno, quién es el área contratante, la unidad compradora, los datos de la descripción de lo que se está adquiriendo, más datos específicos, los requisitos de participación y todos estos anexos. Bueno, aquí hay una guía de anticorrupción y buen gobierno que nos dice cómo va a operar, cuáles son las reglas del juego para estos diálogos estratégicos. El anexo técnico en atención a, bueno, y la solicitud de cotización seguramente, y el anexo de validación, que bueno, será un anexo técnico. La información pues se puede descargar de aquí y los requisitos documentales, que sería la documentación legal. eh, a efecto de cumplir pues toda la normatividad aplicable, ¿no? Acreditar la personalidad jurídica, están pidiendo certificados de calidad del equipo, atendiendo a ISOs, que bueno, son normatividad específica, atendiendo al bien en particular, el origen del bien, bueno, atendiendo a los porcentajes nacionales, y les están pidiendo registro sanitario ante COFEPRIS. mm, Esta información está a disposición de todos, no necesito tener cuenta ni nada. Y si se pueden dar cuenta, es la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud y Secretaría de Salud. Finalizado, o sea, desde este año, en marzo, que se dieron la normatividad para este tema de los diálogos específicos para la implementación, se ha hecho por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para Servicio Médico Integral para la Gestión e Inteligencia Clínica de la Imagen, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud, y bueno, más Secretaría de Salud, el ISSSTE, el ISSSTE, aquí por decirlo aviso, Servicio Especializado Osteosíntesis y Reemplazo Articular. Es ahí cuando les pregunto, ¿el área contratante va a saber sobre no. osteos? Ni lo puedo pronunciar, pero bueno. Ujú, Según nuestro reglamento, pues ahora vamos a hacer, bueno, el área contratante será la que podrá decidir si hay algún bien o servicio sustituto, ¿no? De manera técnica. Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, hasta abajo, en total, a la fecha, tenemos 20 diálogos estratégicos y todos son del sector salud. Aquí digo, si nos metemos a investigar un poquito, podemos rastrear la información y tener esa transparencia que requerimos. Y por otro lado, está el apartado de investigación de mercado. Aquí está. Investigación de mercado de la APF en otros procedimientos. Y aquí están las investigaciones de mercado. Tren Maya, el ISSSTE, es equipo médico, inmobiliario médico. Ya para no extenderme más, bueno, a través de la plataforma de compras MX, se puede consultar la información con independencia de en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a través de creando una cuenta de usuario y, pues bueno, haciendo la solicitud respectiva. Es cuanto.
No, Ok, no sé si te parece bien, Eurídice, que le demos gracias. oportunidad a Luis Enrique Mireles que formule su Sí, claro, pregunta. sí, claro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Licenciada, maestro, excelente ponencia. La verdad es que es un tema muy interesante. Y sí, como bien lo menciona el maestro, pues el tema de corrupción es algo que se tiene que ponderar y se tiene que tomar en consideración también, como lo menciona la licenciada, porque hay todavía, desafortunadamente, temas que si bien existe la licitación pública, que existe la contratación para diversas empresas, también todavía no nos explicamos cómo hay todavía asignaciones directas, por ejemplo, empresas como lo son ICA en este caso, que es una empresa que tiene N número de licitaciones y cuando tienen una demanda en contra, pues casualmente no existe la misma. La empresa está completamente embargada por 20,000 empresas, no tiene pago a proveedores y aún así sigue operando. Aún así le siguen asignando licitaciones. Y pues bueno, desafortunadamente es un tema que hace que otras empresas tengan ese abandono, por ejemplo, para aperturar cuando ya saben que pues está completamente asignado, completamente lavado y planchado para que determinadas empresas entren directamente para las licitaciones. Es un tema de corrupción que pues sí, si bien sí es cierto, se tiene que ir pues mejorando en ese rubro, pues yo creo que estamos en un buen momento para que nosotros podamos aportar algo para para eliminar ese tipo de prácticas que no nos competen o que no nos benefician como nación. Bueno, es cuanto en mi comentario. Sí, adelante. ¿Quién quisiera comentar al respecto de la corrupción en este sentido? Marco, adelante. Ujú. Sí, efectivamente, es un tema importante, inclusive en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, eh, es un indicador de riesgo el tema de contrataciones públicas. ¿Cómo podemos evitar pues estas prácticas, ¿no? Con independencia de sonar repetitivo, pero yo creo que mucho parte del tema de la denuncia. Si conocemos algún hecho ilícito o advertimos algún tema turbio o oscuro en un procedimiento de contratación, pues podemos, si somos parte en este proceso de contratación, podemos pues, realizar un proceso administrativo para inconformarnos del fallo, ¿sí? Y yo como empresa, digamos, pyme interesada en participar en la reestructura del inmueble, del mantenimiento preventivo o correctivo de X entidad o dependencia, puedo buscar ese tema ante las autoridades competentes, que sería el órgano interno de control, anticorrupción y buen gobierno, presentar pues esta denuncia o estos recursos administrativos que la ley prevé a efecto de que se fiscalice, se verifique y se justifique por qué le estoy otorgando una adjudicación, bueno, sí, una adjudicación directa o cualquier fallo en particular, a favor de determinado proveedor o contratista. Por otro lado, a veces decimos, es que siempre ganan los mismos, pero también es importante, digo, a veces también como particulares no podemos visualizar qué es lo que están haciendo todos los proveedores. Hay proveedores que en sus propuestas técnicas, económicas, se alejan de las necesidades y de las condicionantes que estableció el concurso, ¿no? Porque al final del día todos los procedimientos de contratación son un concurso, salvo sus excepciones, ¿no? Pero muchas veces se descalifican por documentación legal, no pasan ese anexo técnico. ¿Por qué? Porque le agregaron garantías o le modificaron algún tema esencial para la prestación del servicio. Luego entonces, pues ya ni siquiera entro a la evaluación del tema económico, ¿no? O inclusive paso todas las anteriores, tengo como favorable pues la documentación legal, administrativa, el ámbito técnico cumple con todos los requisitos técnicos de la prestación del servicio que requiere la entidad o dependencia,
pero en el ámbito económico soy muy caro, ¿no? O, por otro lado, soy muy barato, que ahí está el precio no conveniente, ¿no? Cuando un bien o servicio es demasiado barato, digo, oye, ¿cómo es posible que esta empresa pueda ofrecerme este precio? Y de ahí, como área requerente o área contratante, pues debes de justificar o ver la viabilidad de, ok, si se lo entrego al más barato, ¿qué va a pasar si me incumplen? ¿Qué va a pasar si no puede sostener los precios? ¿Por qué? Porque están por debajo o muy por debajo de los precios del mercado. Yo creo que habría que analizar cada procedimiento en particular a efecto de determinar si las autoridades responsables o, bueno, los servidores públicos que adjudicaron a ese proveedor tienen una justificación o sustento legal para adjudicarle el fallo, ¿no? O para determinar una adjudicación directa, este, o en su caso, pues bueno, en general, poder evidenciar pues ciertas prácticas de algunas unidades compradoras, ¿no? Como ciudadanía tenemos el derecho de fiscalizar a nuestros servidores públicos. ¿Por qué? Porque los servidores públicos están para brindar ciertos servicios atendiendo a sus facultades, a sus cargos, pero creo que sí es importante un poquito de proactividad de las personas, de la ciudadanía en su conjunto. ¿Para qué? Para evitar estas prácticas, ¿no? Que no sientan que pues nadie los va a revisar, nadie los va a fiscalizar. ¿Por qué? Porque en México no pasa nada, porque nadie quiere denunciar, porque nadie quiere, pues bueno, que su nombre aparezca denunciando a una dependencia o entidad donde participaron en un proceso de contratación. Sería todo, no sé si respondí su respuesta. Su pregunta, perdón. Yo quisiera agregar algo, si te parece bien. Mira, en este Sistema Nacional Anticorrupción hay un comité de participación ciudadana. Este comité de participación ciudadana es muy importante, puesto que es el garante o el que representa a la ciudadanía en todo este tema de los posibles actos de corrupción. Te quiero decir que hoy día, con la, con la modernización de todo el sistema normativo que tenemos en México, ya estas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal participan de manera muy eh, íntegra para poder llevar a cabo este tema de la fiscalización y rendición de cuentas. Tan es así que basta echar un ojo a los nuevos tipos administrativos sancionatorios que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde verdaderamente hoy ya hace corresponsable a las empresas con los servidores públicos por los daños y perjuicios que pueda causarse a la Administración Pública Federal. Actualmente fueron estas algunas de los aspectos que se reformaron en la Ley de Obras Públicas y en la Ley de Adquisiciones, donde en ejecución de proyectos no solamente son responsables los servidores públicos, sino también son corresponsables los ejecutores de las obras. Es decir, me parece que ya hay una serie de incentivos y de mecanismos que están establecidos en la normatividad donde quiere hacerse mayor énfasis en este control del ejercicio presupuestal y en la fiscalización y rendición de cuentas, tratando de evitar, evidentemente, estos actos de corrupción. Muy bien, tenemos por ahí tiempo para una pregunta más. Con mucho gusto. Sí, de Oscar Luis Acosta. Dice primero, felicidades a ambos ponentes, excelente disertación. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de la contratación pública federal se da por adjudicación directa y qué porcentaje por licitación pública? Y en su caso, ¿a partir de qué monto de la contratación debe ser por licitación pública? Es lo que pregunta. Si te parece bien, inicio, Marco. Mire, vea usted, el fundamento constitucional de las contrataciones públicas está en el artículo 134 constitucional. Ese artículo habla que la licitación pública será la base de todas las contrataciones públicas y excepcionalmente
podrá llevarse a cabo adjudicaciones directas o invitación a cuando menos tres personas u otra manera de contratar. Pero la regla general es la licitación pública. Entiendo, no existe no tenemos hasta a la fecha, no tenemos un número específico establecido de cuál es el porcentaje de adjudicaciones directas. Sin embargo, eh, los, los distintos documentos que hemos consultado en lo que está esta sesión es que la licitación pública eh, se da más o menos en un porcentaje de 48%, 38% por adjudicación directa, repito, es la excepción a la licitación pública y se tienen que cumplir ciertas condicionantes. Y el 5% es invitación a cuando menos tres personas y 9% por otros mecanismos. Esta es información pública que está contenida en el INEGI y en distinta información en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora bien, en cuanto al siguiente tema que pregunta el maestro Oscar Luis Acosta respecto a eh, cuál es la suma, cuál es el monto ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál es el monto o porcentaje? Sería a partir de qué monto de la contratación debe ser por licitación pública. De acuerdo. Bien, no hay un monto específico en la ley de adquisiciones. Sin embargo, el artículo 42 de la ley de adquisiciones señala que la suma de las operaciones realizadas mediante los mecanismos de excepción previstos en el artículo, es decir, la adjudicación directa, no puede exceder, en principio, del 30% del presupuesto anual autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la dependencia o entidad. Es decir, respuesta, el 30% del presupuesto anual autorizado es el límite para poder llevar a cabo adjudicaciones directas. ¿Ok? Pues esa sería la respuesta. No tenemos ninguna otra pregunta más. Y igual, si me permite, dice, quisiera agregar algunos temas. Ujú. Eh, en el presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, siempre tenemos un anexo 9. En el anexo 9 nos va a indicar los montos en general de qué procedimientos se deberán de llevar a cabo a través de adjudicación directa, cuáles a través de invitación. Para este ejercicio, en tema de adquisiciones, digo, voy a decirles nada más el más bajo y el más alto porque son varios, eh, hasta 15,000 UMAS, que son monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente, son 309,000 pesos. Y monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas son 2,272,000. Sí, en el anexo 9, ahí están todos los montos. En materia de obra pública, igual, hay atendiendo al presupuesto autorizado en materia de obra pública, que sería pues el capítulo correspondiente, capítulo 6,000, nos da monto máximo de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente, 499,000 pesos, monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente, 223,000 pesos, monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas, 3,776,000 pesos. El monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que pueda adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas, 2,868,000 pesos. Digo, estos montos van a atender al presupuesto autorizado en cada capítulo, atendiendo mm, a todo el dinero que va a recibir cada entidad y dependencia. ¿Sí? Hay tablitas en el anexo 9 del PEF que nos va a decir, un ejemplo, el máximo presupuesto son 2,700,000 pesos. Esto, digo, va multiplicado y se vuelven cantidades mucho más grandes. Este,
pero atendiendo a cuánto dinero va a recibir nuestra entidad o dependencia, nosotros podremos ubicarnos atendiendo al capítulo, recibí 100,000 pesos, digo, para obra pública. Obviamente me aplicará ciertos parámetros que establece el PEF, ¿sí? En adquisiciones, pues capítulo 3,000, capítulo 1,000, excepcionalmente por algunas partidas, nos aplicará estos montos. Sumado a lo anterior, digo, hay disposiciones en particular, reglamento en la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas y su reglamento vigente, que establece que los comités en materia de obras públicas y de adquisiciones, eh, antes de iniciar el ejercicio fiscal, deberán de sesionar y acordar los montos máximos y mínimos sobre los cuales pues se podrá adjudicar directamente o, bueno, o realizar una invitación a cuando menos 3 personas, ¿sí? Sumado a lo anterior, para complementar, eh, en caso de adjudicación directa, en obra pública no se da, pero en adquisiciones sí, este, cuando sea menor a 300, cuando sea menor a 300 sumas, el valor de esa contratación, no se necesita ni siquiera hacer contrato. O sea, es como una compra literalmente de papelería. Eh, voy y compro un paquete de hojas, eso, bueno, con independencia de los contratos marco en la materia, pero como a manera de Eso no pasa en obra pública, Marco, porque en ejemplo, obra pública los contratos son millonarios o multimillonarios. Entonces, en obra pública necesariamente tiene que haber un documento contractual con una serie de anexos, especificaciones, planos ejecutivos, proyecto ejecutivo, una serie de documentos que integran el contrato que especifican la calidad de los bienes, perdón, la calidad del proyecto que se va a ejecutar y el monto y el plazo, lo cual marca la diferencia para saber cuánto vale el proyecto. Entonces ahí en obra pública sí hay un documento forzosamente contractual. sí, y digo, arriba de 300 sumas, este, se tiene que realizar un contrato, pero si esa cantidad de que está arriba de 300 sumas entra dentro de los montos autorizados para realizar una adjudicación directa, autorizados en el PEF de conformidad con los acuerdos de los comités correspondientes, digamos, de adquisiciones, ahí es donde se justifica una adjudicación directa por monto, ¿sí? De ahí la importancia de la investigación de mercado, ¿no? Porque voy a saber si me voy por una adjudicación directa y si tiene que ser por monto o por un tema de excepción, etc., o por diverso tema de excepción. Yo creo que agregaría eso, los porcentajes, como comenta la licenciada Cristina, pues bueno, son los que establece la ley y adicionalmente, eh, para abonar a temas de transparencia, en transparencia, todo lo ejercido se tiene que transparentar a través de ciertos formatos. Estos formatos van establecidos, bueno, anteriormente, salvo que hayan cambiado la normatividad en particular, se reportan trimestralmente, ¿sí? Ahí se va a reportar cuánto una unidad compradora o en general la entidad o dependencia está adjudicando, cuánto está en cuestión realizando de procedimientos de excepción y cuántos procedimientos de licitación están haciendo y cuántos procedimientos consolidados están haciendo. Hay ciertas excepciones porque el formato contempla algunas fracciones y todo esto se reporta también en las auditorías en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, igual que en adquisiciones, de manera anual. Digo, hay planes del sistema anticorrupción, como comenta la licenciada Cristina, donde en el momento en el que se van a auditar estas materias, se hace pues los resultados de la fiscalización, ¿no? Del contrato de la prestación de servicios de auditoría externa que contrata Anticorrupción y Buen Gobierno, ellos deben de publicar pues sus resultados. Y esos resultados, conforme pues a los lineamientos de transparencia, podremos solicitarlos a través de la plataforma, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, tales dependencias pues hicieron o adjudicaron tales porcentajes, ¿sí? Sería todo. Ok, perfecto. Licenciada Cristina, ¿algún otro comentario ya para finalizar?
Pues mira, yo quiero agradecer a todos los compañeros que estuvieron, que permanecieron hasta el final de esta plática. Es una plática bastante compleja, es una plática técnica, pero sin embargo, escuchar hablar de estos temas, abogados, escuchar hablar de estos temas, me parece que es muy importante para entender el contexto nacional, para entender cómo está la contratación pública en México. E insisto, la contratación pública es el motor de la economía en cualquier país, pero en México, al ser un país emergente, pues nos hace falta todo. Nos hace falta escuelas, nos hace falta puentes, nos faltan carreteras, nos falta energía eléctrica, hidrocarburos. Entonces, la contratación pública viene a ser un factor fundamental para el desarrollo nacional. A partir de la economía se mueven todos los sectores. Empieza a haber Ujú. derrama económica de dinero y eso es algo muy importante que tenemos que entender y participar en este desarrollo nacional que hemos comentado. Muchas gracias a ti, Eurídice, te agradezco mucho por la paciencia, por estar, por darnos este tiempo tan importante. Pero un Gracias. gran agradecimiento quiero hacer a Marco, que ha sido mi amigo, hoy participamos en el consejo directivo, pero que en alguna época trabajamos juntos también y creo que hemos mantenido una relación muy sólida durante muchos años, así que no tengo más que agradecerte, querido Marco. Es la primera vez que compartimos un foro para platicar de temas, pero te agradezco mucho y te reconozco todo tu conocimiento. Muchas gracias. No, al contrario, Bueno, muchas gracias. Licenciada Cristina, le agradezco pues la oportunidad, la colaboración y de antemano pues agradezco todo su apoyo y su reconocimiento. Asimismo, pues a todos los asistentes también les agradezco su participación, su tolerancia y espero les haya servido y orientado algo que les hayamos podido compartir, ¿no? La intención de las capacitaciones es fortalecer pues esa cultura jurídica que nos puede sumar y perfeccionar como abogados técnicos especialistas y siempre pues el conocimiento puede faltar, pero nunca puede llegar a sobrar. ujú. Está bien, perfecto. Pues llegó la hora de la entrega de los reconocimientos a los ponentes, toma de la fotografía. Por ahí, si pueden, tomar por ahí foto o impresión de pantalla, se los vamos a agradecer. Ujú. Muchas gracias. Si quiere compartirnos el de Marco. Sí, el de Marco, licenciada Cristina Vizcaíno Díaz. La contratación pública en México, retos y perspectivas. Día de hoy, 19 de agosto del 2026. Sería la Orden Mexicana, Colegio de Abogacía. Felicidades, licenciada Cristina Vizcaíno. Muchas gracias, Eurídice. Y si me permites, me gustaría leer el reconocimiento a mi querido Marco Casabal. La Orden Claro que Mexicana sí. Colegio de la Abogacía, querido Marco, otorga este reconocimiento al maestro Marco Antonio Casabal de la Rosa por su participación en la sesión de educación jurídica continua, la contratación pública en México, retos y perspectivas. Se otorga este reconocimiento en la Ciudad de México, 19 de agosto del 2026, y firma tu servidora como presidenta nacional fundadora de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Muchísimas gracias a quienes han tenido la paciencia para acompañarnos al final de este evento y pediría que por favor quitemos los reconocimientos y nos tomemos una fotografía con todos y cada uno de los que permanezcan en el chat y que quieran abrir su cámara. Si me ayuda, por favor, maestra, gracias. Está. Muy amables. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión de Educación Jurídica Continua. Gracias por su paciencia y por escucharnos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Presidenta y Marco, excelente presentación. Saludos desde Chihuahua. Gracias, Oscar Luis. Muy amable. Gracias. Qué gusto verlos.
Un abrazo. Un abrazo. Bye.